Hola gente, bienvenidos a una edición más de Peloteando la Pantalla. Este es el episodio número 7 en el día 7. Soy Rodrigo González, su anfitrión. Comenzamos. Se nos termina el Mundial, va terminando el Mundial, están listos los cuartos de final de esta Copa Mundial del 2026. México queda eliminado por las manos de Inglaterra. Se siente el ambiente, la tristeza, y si bien ya han pasado un par de días desde la eliminación de México, pues se siente diferente el Mundial, ¿no? Ver los partidos sin la emoción o sin la expectativa de ver a nuestra selección nacional próximamente. Yo tengo sentimientos encontrados sobre la eliminación de México, sobre la participación de México. Y adentraré más en detalle. Esta es una edición especial, como podrán ver. Ahora no está mi pizarroncito, está la bandera nacional. Es una edición especial sobre México. Y particularmente, la verdad es que cuando decidí hacer este podcast sobre cine y fútbol, siempre queda esa piedrita en el zapato, esa vocecita que dice cómo conectas estos dos mundos. Y hasta ahora siento que lo he hecho bien, pero particularmente en el día 7, mi episodio número 7, vamos a hablar del séptimo arte y del de fútbol. Creo que México tiene comparte un tema tanto en el fútbol como en el cine. Y quiero hablar de eso en este episodio, y ese tema es que no vive en su máximo potencial. Creo que vivimos en el ya merito en ambos aspectos. Tanto en el cine como en el fútbol. Si bien tenemos grandes exponentes de ambos, son contados, al menos a los máximos niveles, ¿no? En el cine tenemos a Iñárritu como directores, a Iñárritu, a Cuarón, a Guillermo del Toro. Tenemos a actores como, algunos podrán discutir, pero Luis Gerardo Méndez, Gael García, Diego Luna, Carla Souza, no mi favorita, pero Marta Gareda, que han incursionado en otros países, bueno, específicamente en el mundo de Hollywood. Y en el fútbol tenemos gente como Hugo Sánchez, como Rafael Márquez, como Javier el Chicharito Hernández, que han sobrepasado expectativas, han lidiado con adversidad, como Hugo Sánchez cuando llegó a Madrid. Y sin perder el hilo, a lo que voy es que sí tenemos estos grandes exponentes, pero en ambos ámbitos creo que México se ha cansado de demostrar que tiene el potencial sin llegar a él. Es bastante interesante, y adentrando en tema, primero voy a tocar el tema del fútbol. México queda eliminado contra Inglaterra 3-2. Y miren, mucha gente habla que fue un partidazo durante el partido. Qué juegazo, y quizás sí lo fue. Yo no lo disfruté, independientemente de la derrota. Lo que yo vi, yo supe que el partido estaba perdido, y ojalá me hubiera equivocado. Yo supe que el partido estaba perdido desde el 2-0. ¿Por qué? Porque México durante este mundial, y yo creo que es en parte por lo que ilusionó, demostró madurez. Se empezaba a comportar como un equipo adulto, un equipo que estaba llegando a su potencial, que estaba usando su potencial. Y en el mero momento pasó lo que regresamos al jugaron como nunca y perdieron como siempre. Y justo yo había mencionado que estábamos no jugando como nunca, pero estábamos ganando. Y creo que México fue víctima de su propia emoción. Creo que al verse y sentirse superior a Inglaterra en esos primeros 25, 30 minutos, que es algo positivo porque olieron sangre y se dejaron llevar por la emoción y decir, los tenemos en un puño, les vamos a ganar. Y se les olvidó cuidarse y bajaron la guardia. Y fue donde vinieron los 2 goles de Inglaterra, ambos de Bellingham.
Y ahí fue donde yo supe, bueno, esto está perdido. A pesar de que hubo una recuperación rápida en el 2-1, se vio que México perdió la estabilidad emocional por completo. O casi por completo. Perdió esa estabilidad, se desesperó. Desde el final del primer tiempo y durante prácticamente todo el segundo tiempo, México se demostró desesperado. Se notó en los centros que no iban tendidos, iban elevados, dándole ventaja así completamente al defensor, a defensores altos de parte de Inglaterra. Incluso viene la expulsión y jugada siguiente en un saque de meta, que cada saque de meta parecía que se terminaba dando un mano a mano a favor de la selección inglesa. Edson Álvarez va tibio. No es el primer error o inestabilidad emocional que muestra en selección nacional. Recordemos aquel autogol contra Suecia en 2018. Y no es para matarlo, ¿no? Yo estoy en contra de esta cuestión de polarizar. Todo es bueno o es malo, o crucifíquenlo o adórenlo. Todo el mundo comete errores, pero bueno, a lo que voy es que México demuestra esta inestabilidad emocional y es lo que le termina costando el juego. Porque incluso el penal con el que se acercan al 3-2, pues para mí no es penal, bien ejecutado por Raúl Jiménez, pero México es víctima de su propia emoción y me parece incluso Javier Aguirre comete otra vez estos errores en los que igual gana la emoción y estás viendo que te están amontonando o que está muy bien parado atrás Inglaterra y en vez de buscar variantes vas a mandar centros cuando incluso mete cambios con defensas centrales altos y su solución fue meter al Memote Martínez. No ganaron un solo duelo porque tampoco mandaron un buen centro. Todo era por las bandas, con Gallardo o con Alvarado volando centros. Así no se puede. Y era esperar un milagro cuando demostraste. Se les olvidó que demostraron en la primera parte con un juego en conjunto estaban metiendo en problemas a Inglaterra. Y volvieron a este tema de vamos a jugar como equipo chico y con ganas y pundonor. Y vamos con orgullo y sí se puede. Y se les olvidó que podían jugar. Y otra cosa que yo noté es prácticamente casi cada duelo individual, al choque. Y obviamente hay excepciones, pero se notaba una clara diferencia en lo atlético de los futbolistas, en el talento, en la mentalidad, en el temple. Que no es culpa de los mexicanos. Yo insisto, México dio un muy buen mundial. Superaron expectativas porque había gente que incluso creía que no iban a pasar de fase de grupos. Lo que quiero decir es que esto, y desgraciadamente no va a ser así, debería ser una llamada de atención. Porque México ha demostrado de muchas maneras, con un oro olímpico en 2012, 2 campeonatos mundiales, un par de subcampeonatos mundiales, sub-17 quiero decir, una confederaciones contra Brasil. México se ha comportado y ha demostrado que tiene futbolistas de grandísimo nivel. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en es que ya merito y estamos justo ahí. Habrá que preguntarle a los directivos de la Federación Mexicana, oye, tendrías como propósito o tienen como propósito un crecimiento o seguir trabajando así y esperar resultados diferentes haciendo lo mismo o haciendo cosas, voy a corregir, han hecho un poquito de cosas diferentes, pero para mal. El fútbol mexicano ha retrocedido, hemos tenido que recurrir a naturalizados, gran mundial de Quiñones, hemos tenido que recurrir a mexicoamericanos, que son buenos recursos, pero ¿por qué tendríamos que hacer eso cuando se ha demostrado que tenemos el talento? Ese es mi tema, esa es mi pregunta, eso es lo que yo veo y que a mí me sigue causando ruido. Yo instaría a realmente... Hay una historia, en algún momento Italia quedó fuera de un mundial y lo que hicieron los italianos fue expulsar, y no en un sentido despectivo, simplemente hacer una limpia en su liga y jugar con puros italianos. Siguiente mundial, quedaron campeones del mundo. No quiero lanzar datos al aire, voy a verificar esto y lo voy a editar con un comentario ahí, decirles cuál fue el mundial en el que pasó esto. México debería hacer algo similar. Creo que México ya pagó el tiempo en el que tenía que aprender de otros, porque es de sabios admitir que tienes que aprender
o tomar información de otros lados. Aquí, desde finales de los 80s, o desde siempre quizá, pero que yo sé, finales de los 80s, 90s y principios de los 2000, trajimos a los Bielsa, a los Menotti, a los Bora Milutinovic, a los Westerhoff. Trajimos holandeses, serbios, argentinos, a enseñarnos qué podemos aprender de uruguayos, a enseñarnos de fútbol. Y creo que en algún momento, al menos de lo que yo he visto, se demostró que el mexicano ya aprendió, ya tiene que caminar solo, y nos seguimos agarrando hoy en día de los Liliri, que es director de selecciones nacionales inferiores, que no es nada en contra de ellos. Lo que quiero que me entiendan, los mejores formadores de México conocidos, que fueron directores de fuerzas básicas, el Güero Real, Efraín Flores, donde se paró, fue equipo que empezó a sacar futbolistas de primerísimo nivel. En Atlas, en Chivas, en Pachuca. El Güero Real en Atlas y Chivas. Y en algún momento me parece que estuvo en Toluca, que fue más o menos por ahí la época en la que salió justo Alexis Vega, Alan Medina, entre otros. Marcel Ruiz es de Querétaro. Bueno, entonces nos toca caminar solos. Y yo creo que caminando solos vamos a ir aprendiendo y creciendo mucho más. Y listo. Es lo que nos toca. Y miras, e incluso, bueno, con esta derrota de México termina el ciclo de Javier Aguirre. Javier Aguirre en su tercera etapa. Comienza la de Rafa Márquez, si es que todo sale bien, porque bueno, la Federación Mexicana ya sabemos cómo se las gasta. Porque sigue la de Rafa Márquez, y en miras del proyecto de los siguientes 4 años, yo incluso pensaría que deberían dársele 8 años a Rafael Márquez, con garantías como te vamos a regresar el ascenso y el descenso. Vamos a limitar los extranjeros a 2 o 3 extranjeros, y buscar que el talento mexicano siga saliendo, porque de nuevo, ya fuimos campeones mundiales sub-17 y ahí hay un cortocircuito. Porque, por ejemplo, Argentina no ha ganado ningún mundial sub-17, es el que más ha ganado los sub-20. Hay un cortocircuito de infantiles a juveniles. ¿Qué están haciendo los argentinos, 3 veces campeón del mundo en selección mayor? Que sus futbolistas sí terminan de desarrollarse y generando una madurez que los mexicanos no, que en infantiles están demostrando el talento y ser potencia, pero al crecer o a subir a selección mayor no pasa nada. La última selección mexicana sub-17 que quedó campeona del mundo se perdió totalmente. Hubo un par de jugadores ahí que extendieron un poquito su carrera, como Ponchito González, que aún juega en Atlas, Espericueta perdido, Julio Gómez en la Talacha, Carlos Fierro jugando en la liga de expansión en la Universidad de Guadalajara, Giovanni Hernández retirado. Jugadores que... Bueno, y el Pollo Briseño en Toluca sigue jugando. Pero de ahí en más es una generación perdida. Creo que es hora de tomar cartas en el asunto, dejar de priorizar el negocio, yo sé que es mucho pedir, pero hay maneras de llevar el negocio y de llevar lo deportivo de una manera sana, eficiente, y en la que el fútbol mexicano pueda crecer. Habría que aprender algunas prácticas, pero a la mexicana. Eso por el fútbol, es mi reflexión sobre la selección mexicana, sobre lo que pasó este mundial. Bueno, aquí en mi nota, de una disculpa la pausa, lo voy a editar. Esto lo iba a decir al principio, pero me dejé llevar por la emoción de lo que pasó con México. Quiero, para algunos, los que no saben cómo funciona el VAR, porque he visto, y voy a hablar rápidamente de los cuartos de final. Qué robo lo de Argentina, pero si bien, independientemente de eso, el VAR, para los que no saben, con el fuera de lugar, porque he visto algunos comentarios sobre lo que pasó con Colombia, con Irán, Colombia contra Portugal por la punta del pie, con Irán. Creo que vale la pena mencionar cómo funciona, y una breve reflexión también sobre la FIFA y el reglamento, cómo funciona el VAR y esta nueva era del deporte con tecnología. Hay 16 cámaras en el estadio, en cada estadio donde se juega el fútbol, y el balón tiene un chip.
Este chip genera, como ya vieron algunos a las explicaciones que dio FIFA sobre fuera de lugar de Croacia, genera, tiene un sensor para cada contacto que recibe el balón. Entonces cada vez que recibe un contacto, las cámaras están monitoreando cada jugador en cada momento del partido con un GPS. Entonces al momento de cada toque se toma una tipo fotografía con base en las 16 cámaras. Claro que debe de haber un margen de error, pero es tan cerca como te vas a acercar, valga la redundancia, a la verdad. Entonces toman estas fotos y se hace el modelo 3D, que es la imagen que nos muestra la FIFA, para ver, y traza la línea para ver si está en fuera de lugar. Entonces puede ser manipulable quizá, pero que entendamos cómo funciona. Y desgraciadamente a lo que quiero llevar esto es, ¿puede ser ridículo que sea fuera de lugar por la punta del pie? Sí, puede ser ridículo. ¿Debería cambiar? Sí, debería cambiar. Lo que tenemos que entender, para también los expertos que saben de fútbol y ven fútbol cada 4 años, la regla desgraciadamente no es mucho o poquito fuera de lugar. ¿Estás o no estás? Ahora, ahí entra el discernimiento y los cambios que tendrá que hacer la FIFA en el reglamento. Ahora, es complicado, es apenas el segundo mundial en el que se utiliza el VAR. No todas las ligas tienen este sistema de VAR. La Liga MX apenas el torneo pasado implementó uno similar, sin ser el mismo. Pero hay muchas ligas que todavía no tienen el mismo sistema y es un sistema caro. Entonces no puedes reglamentar a nivel mundial este tema si no todos lo usan. Un poquito más de contexto e información sin ser tan tendencioso como hay muchos videos en línea. Ahora también un tema de los datos. Ahí entra el discernimiento. Entender, y ahí se está trabajando en la regla que le dicen a Ser Wenger de quizá que el fuera de lugar sea a partir de medio cuerpo de diferencia. Porque la tecnología, y citando al gran genio Gonzalo Pineda, los números o las estadísticas es como una mujer en bikini. Nos dicen mucho, pero no muestran lo más importante. Yo, por ejemplo, yo utilizo a Gemini como mi productor, por así decirlo, para revisar algunos datos cada vez que subo video. Y el episodio pasado en el que comienzo encendiendo un cigarro y diciendo que este mundial ha sido cine, que sigue siendo cine, me lo marcó como un error. Y es esta parte abstracta del humano, de la humanidad, que la tecnología no entiende y que tenemos que aprender a discernir. Desgraciadamente en el deporte es un poquito más complicado, hay muchos matices y son implementaciones nuevas. No sé si eso aplica como una redundancia. Bueno, son implementaciones que se están haciendo y que sobre la marcha vas a ir aprendiendo, y vamos esperando con reservas que la FIFA haga lo correcto y vaya reglamentando de manera efectiva. Rápidamente, los cuartos de final están listos. Buenos partidos se nos vienen. Francia contra Marruecos el día jueves. España-Bélgica el día viernes. Noruega-Inglaterra. Todos están con Haaland, al parecer. Qué fenómeno causó Haaland, fenómeno. Haaland, Noruega contra Inglaterra el día sábado a las 3 de la tarde. Y Argentina-Suiza sábado a las 7 de la tarde. Qué robo de Argentina hoy, La verdad, yo soy anti teorías conspiranoicas. Yo me negaba a decir, y no soy muy fan de Argentina, la verdad. Me negaba a decir que le estaban regalando cosas, pero hoy, increíble, no podría ser más cínico el tema. Le anulan un gol a Egipto, válido, que le anulen el gol, si tú quieres, por una falta previa. Pero Argentina comete una falta similar, mete gol, ni se revisó, ni repetición, nada. El gol anulado, el gol que no le anulan a Argentina con el mismo criterio, el penal que para mí no es penal. Sí parece que hay alguna instrucción de cuidar a Argentina y de buscar que llegue lo más lejos posible por el bien del espectáculo de ver a Messi en su último mundial, ya que Luka Modric, Cristiano Ronaldo, hoy James Rodríguez queda eliminado, Neymar, todos en sus últimos mundiales, adiós a una generación, y quizá quieren coronar o terminar esta discusión inútil de quién es mejor entre Messi y Ronaldo. Pero bueno, enfoquémonos en lo positivo. Todo pinta, la verdad es que todo pinta para una final Argentina-Francia. Yo le ruego a Dios que no sea así. Me encantaría
Todo parece indicar también que los ingleses tendrán su revancha de la mano de Dios del 86 con Argentina en semifinales. Pero tienen que pasar sobre Haaland. La verdad es, si me preguntan a mí, los dos partidos más atractivos, no se los deberían de perder, es el España-Bélgica. Y quién sabe, pero el mejor para mí, Noruega-Inglaterra. 4-4. Harry Kane contra Haaland. No se lo pierdan. Y cerrando un poquito, vuelvo a la reflexión de México. Esperemos que se tomen las buenas decisiones. La gente se le ha olvidado hacer los reclamos, digamos, acerca del fútbol mexicano. No lo olvidemos, hay que seguir exigiendo que nuestro fútbol crezca. Lo merecemos, somos una afición de primerísimo nivel. Todos los extranjeros que han venido lo han repetido, lo han dicho. El mundial debió haber sido solo en México. Y bueno, nada que esperar para lo mejor. No solo en el fútbol, sino en el cine también. Yo ya lo hablé alguna vez en otro capítulo, brevemente, del cine mexicano. Y el cine mexicano comercial, quiero decir más, porque el cine mexicano independiente suele ser bueno. No voy a mentir y decir es buenísimo porque he visto todas las películas. No, la verdad es que no, he visto poco de cine independiente mexicano. Es bueno. Yo insisto que para muestra un botón tenemos talento, pero mucho talento se tiene que ir a probar lejos. Y lo hemos visto con directores como Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, que está por estrenar una película con Tom Cruise. Se ve muy interesante. Yo incluso les doy mi top de ellos tres. En orden, para mí es Iñárritu número 1, Del Toro número 2 y Cuarón número 3. Muy cercanos los tres. Yo creo que Guillermo del Toro es un gran director. Simplemente yo no soy muy fan de su tipo de cine, específicamente el cine más de terror. No es lo mío. Pero bueno, tenemos otros personajes mexicanos que han intentado cosas diferentes. Luis Gerardo Méndez, que fue muy criticado recientemente cuando hizo esta adaptación de la obra Mentiras, que la hizo este musical en Amazon. Él dice que incursionó en el musical en México, que tuvo que ir a pedir ayuda de gente que se dedica a eso en Estados Unidos, y fue muy criticado porque le sacaron el Cine de Oro con músicos como Negrete, como Pedro Infante, me parece Antonio Aguilar, pero esos no eran musicales, eran actores que cantaban, pero es muy diferente a un musical, en la que la canción se vuelve parte del guión, si me explico. Es como si fuera el día a día que una persona o un grupo de personas se pongan a bailar y cantar en ese momento y sea parte de la historia. Muy diferente a que el actor interprete a alguien que canta en la película. Tampoco soy el mayor experto en este tema. La verdad, he visto muy poco cine de oro. Que sigue siendo también un gran exponente del cine. Tenemos a personajes que, de hecho, este episodio será llamado en honor a una película de este personaje, Mario Moreno Cantinflas, Patrullero 777, que también incursionó ahí por ahí en Hollywood, no le fue tan bien. Pero el cine de oro es gran cine, que es muy respetado, y hemos caído en hacer cine basura. Y el problema es que lo seguimos recompensando, cine basura, como una disculpa para ellos, pero por la mayor parte de las películas de Omar Chaparro y Marta Higareda, o Regina Blandón, o este tipo de historias genéricas en las que yo les decía, nadie se identifica, simplemente nos da risa porque está cagado y listo. Pero ¿quién realmente se identifica con que en una secundaria? Y este es el problema. La producción puede ser buena, pero el guión es malo, y cuando el guión es bueno, la producción es mala. Generalmente en el cine comercial mexicano hay algunas que se salvan, pero poca gente se puede identificar porque vienen cosas totalmente irreales. En No Manches Frida, yo en algún episodio les ponía el ejemplo de, es que tengo que reemplazar a mi maestro de gimnasia. Eso no pasa en México, o al menos no en las escuelas de la que va el 80% de la población. Es increíble, y yo creo que aquí entra esta parte en la que solo un grupo de personas adineradas son las que tienen acceso a producir este tipo de películas, y van a
se van a estudiar a Nueva York, se van a estudiar a Los Ángeles y viven una realidad totalmente diferente a la que se vive en México. Y no terminan por conectar con el público mexicano. Entonces, creo que recientemente, y si escuchan la radio, se habrán dado cuenta que se aprobó una ley en la que cine independiente mexicano o en idioma indígena tendrá que durar en cartelera más, porque bueno, sí, a veces duran una semana o 2 semanas y vas para afuera. Entonces, resumiendo, hoy sí me enfoqué un poquito más en el deporte. Y bueno, terminando con la reflexión, y olvidé mencionar, porque no todos directores o actores, hay directores de fotografía, como Rodrigo Prieto, que es muy poco reconocido. Él tiende a colaborar mucho con Martin Scorsese, uno de los mejores directores de la historia. Chivo Lubeski, también muy bueno, que él colabora un poquito más con Iñárritu. Y me parece que iba a decir una mentira, iba a decir que colaboró con Cuarón en Roma, pero no es cierto. Pero bueno, Rodrigo Prieto trabajó con Scorsese. Él fue el de fotografía de Barbie. La verdad es que es muy, muy, muy reconocido en el medio. Y tenemos más presente al Chivo Lubeski. Que bueno, mira, ahorita estaba buscando Birdman, Revenant, Hijos del Hombre, Gravedad. Mira, sí colaboró con Cuarón. Pero grandes directores de fotografía muy reconocidos. Hay que tomarlos en cuenta. Y yo insisto, los mexicanos... Rodrigo Prieto, miren, ahí les va. Aquí está. Babel, Amores Perros, Silencio, Los Asesinos de la Luna recientemente, La Audición, Secreto en la Montaña. Y él dirigió la adaptación de Netflix de Pedro Páramo también. Y esto es una pequeña probada. Una pequeña ignorante probada de mi parte. Lo que yo les puedo compartir. Seguramente hay muchos más. Recientemente me parece este cuate que desgraciadamente no conozco su nombre. Que participó en Spider-Man, en la animada de Miles Morales. Tengo un primo, Alex Hernández, que también por ahí ya tiene un par de colaboraciones en algunas películas. Tenemos mucho talento, simplemente hay que creerlo. Y el mexicano se da en la madre. Y eso es quizá por lo que nadie está haciendo ruido con la selección mexicana. Hoy también, volviendo un poquito, la gente se sintió representada porque se partieron la madre. O al menos la mayoría de la gente. Entonces... nos falta dar ese pasito, pero para dar ese pasito no se da solo echándole ganas. Hay que prepararse y ser disciplinados y tomar las decisiones correctas, cueste lo que cueste. De que vamos exigiendo un poquito más. Vamos dejando un poquito más solas las salas del cine comercial mexicano que no representan lo que el mexicano es, que es aspiracional a copiar fórmulas estadounidenses, pero perdiendo nuestra identidad. Vamos recuperando nuestra identidad en el cine y en el deporte. Tenemos mucho potencial. Yo lo creo así. Yo amo este país y creo que estamos en un buen momento para hacer estos cambios. Sin más por el momento, espero hayan disfrutado. Gracias por acompañarme. Dejen su comentario. ¿Qué opinan ustedes del momento del deporte nacional? Porque... no quiero extender mucho más, pero el deporte nacional no solo hablo del fútbol, ahora solo porque es el mundial. Pero tenemos muchos ejemplos en clavados, en taekwondo, en boxeo, tiro con arco, en golf, en natación desgraciadamente no mucho, halterofilia. Simplemente hay que creer más en el mexicano. Hay que exigir más bien, y exigir cuentas. Pero bueno, sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme. Déjame tu comentario, qué opinas, qué te pareció el episodio. Suscríbete, comenta, dale follow. Y muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.